Aleluya, gloria al Señor. Ore conmigo. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te pedimos que nos permita llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Señor, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riquezas. Permítenos esperar milagros y no tragedias. Señor, en esta noche te pedimos, aliméntanos, fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora desatamos la bendición sacerdotal sobre la iglesia Maranata Yarumal. Que el Señor Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Les decía al inicio de la transmisión que me propongo durante las 4 transmisiones de este mes abordar un tema general: la religión o el Señor Jesucristo. Y la pregunta básica para esta serie de 4 mensajes es: ¿puede la religión salvar el alma del pecador? Repito eso: ¿puede la religión salvar el alma del pecador? Entendiendo que la salvación es una obra trina de parte de Dios para el ser humano, que consiste en la justificación de sus pecados, la santificación y transformación de su persona en la imagen de Jesús, y por último la glorificación con un cuerpo glorificado para un reino glorificado. ¿Puede la religión alcanzar eso? ¿Puede la religión justificarte? ¿Puede tu religión santificarte? ¿Puede tu religión glorificarte? El primer tema de esta serie se titula religión o salvación. El cristianismo no es una religión, es vida. Por lo general, la religión consiste en un conjunto de formalismos y de ceremonias. Aunque existe una cantidad de movimientos religiosos que va en aumento cada día, el cristianismo sobresale de toda religión. El genio del cristianismo es que su autor y cabeza, nuestro Señor Jesucristo, está vivo. Ninguna religión, ninguna secta, ni ningún culto puede afirmar semejante cosa, porque el autor de nuestra salvación se llama Jesucristo, el hombre glorificado que ahora se encuentra a la diestra de Dios. Ninguna religión se atreve a reclamar esta distinción. Esto solamente le pertenece al cristianismo. Ni el budismo, ni el mahometanismo, ni tampoco los musulmanes reclaman para ellos y para su líder la resurrección. Solamente hay uno que se levantó al tercer día, gloria al Señor, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni los más fanáticos devotos de las numerosas religiones en el mundo se atreven o se atreverían a afirmar que el autor de su fe aún vive. Antes reconocen que, como cualquier otra religión, sus autores y originadores ya han muerto y solo sus enseñanzas y credos permanecen. Usted no puede creer en una religión que su fundador no pudo sobrevivir. ¿Quiere que le diga cuál es la diferencia entre Mahoma, entre Buda, entre Cristo y entre Abraham? Que los 3 anteriores no sobrevivieron a la muerte. Solo uno se levantó para no volver a ver muerte, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Por lo general, la palabra religión se usa actualmente en un sentido muy amplio, incluyendo el cristianismo mismo. Pero al acudir a la única fuente de información sobre el origen del cristianismo, la Santa Biblia, no hallamos punto alguno de comparación. Cuando usted compara las religiones que le acabo de mencionar con el cristianismo, y usted va a la Biblia, que sería el libro básico para identificar al cristianismo, en la Biblia el cristianismo, la fe cristiana, no se asocia con la palabra religión. La religión en la Biblia, y ahorita lo vamos a ver más adelante en esta exposición, es una cosa muy diferente al camino de la fe. En los comentarios, mientras que cantábamos y adorábamos al Señor, yo coloqué una frase: el camino del hombre o el camino de Dios. ¿Sabe qué es la religión? El camino del hombre. Y de todos los inventos
nefastos que nosotros los seres humanos en nuestra caída hicimos, la religión es el peor de todos. Alguien dijo que Jesús vino a salvar al hombre del pecado y de la religión, y es más difícil salvar al hombre de la religión que del mismo pecado. En muchas de nuestras instituciones de enseñanza, entre las materias que se cursan, encontramos una llamada religiones comparadas. Entre muchas otras religiones también se menciona el cristianismo, pero esto no es del todo acertado, porque el cristianismo es algo más que una religión. De hecho, no lo es. Y repito, el cristianismo es vida, el cristianismo es salvación, el cristianismo es poder de Dios para salvar. El cristianismo es la elevación del hombre por la gracia de Dios a un nivel que había perdido por su pecado. Eso es el cristianismo. Mientras que una mera religión solo está compuesta de obras muertas y de ceremonias que no representan absolutamente nada delante de los ojos de Dios. El cristianismo está basado completamente en una sola persona y en una sola obra. La persona se llama Jesús y la obra es de Él. Si usted no tiene a Jesús como el centro de su vida, aunque usted proclame que es cristiano, usted no lo es. Si Jesús no es el centro de su fe, si Jesús no es el fundamento de su vida, entonces usted no es cristiano. El apóstol Pablo predicó en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 y 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Y el apóstol Pedro frente al Sanedrín dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente hay un nombre, se llama Jesús el Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Si Jesús no es el centro y si Jesús no es el fundamento de tu vida, tú no tienes cristianismo. El cristianismo solamente se fundamenta en la obra y la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, comencemos esta noche. La religión enseña obras, pero el cristianismo enseña fe. Esta diferencia se hace evidente a través de toda la escritura. Por ejemplo, Nicodemo, que fue a Jesús de noche, era un hombre estrictamente religioso. No obstante, Jesús le dijo en Juan 3:7, nueva traducción viviente: así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Note que aunque Nicodemo era una persona religiosa, aunque Nicodemo era una persona que la gente lo aplaudía por su religiosidad, sin embargo, cuando Jesús le habló de la regeneración del espíritu y cuando Jesús le habló de la necesidad de experimentar el nuevo nacimiento, Nicodemo, como un buen religioso, no entendió. ¿Sabe por qué no? Porque la religión es muerte espiritual. La religión no tiene nada que ver con el espíritu ni con la vida. El apóstol Pablo, antes de su conversión, también era muy religioso, como lo testificó ante el rey Agripa, cuando dijo en Hechos capítulo 26, los versículos 4 y 5: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. ¿Sabía usted que en el tiempo de Jesús habían 7 tipos de sectas dentro de la religión judaica? Y los fariseos eran la séptima, la más elevada. En el Nuevo Testamento solamente se hablan de 4, pero habían 7. Perdón, se hablan de 5, pero habían 7 tipos de judíos. Y los fariseos eran los peores de todos, eran los más religiosos de todos. Pablo era religioso, pero Pablo no era salvo. Nicodemo era religioso, pero Nicodemo no era salvo. Pablo era religioso más que cualquier otra persona, pero no fue salvo hasta que se encontró con el Salvador y autor de la salvación en el camino a Damasco. ¿Quiere que le diga una cosa? Todas las personas en la tierra tienen una religión. Y aún usted que se proclama ateo, usted también tiene una religión. Porque el ateísmo más que ciencia, es una religión que se ha adoptado. La religión del no creer en el Dios que se revela en la escritura. Eso es ateísmo. La religión por sí sola no puede salvar a nadie. Aleluya. En Hechos capítulo 17, los versículos 22 y 23, se nos testifica que los griegos tenían una variedad de religiones.
Sin embargo, estos griegos, con toda esa cantidad de religiones, uno, no conocían a Dios; dos, no creían en el evangelio, y por lo tanto, tres, no eran salvos. Hechos 17:22 dice: entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por eso en vez de Areópago aparece concilio. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Escuche la definición aquí. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Vio que la religión no salva. Vio que la religión se presta para la variedad, la diversidad. ¿Sabe por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque hay muchos conceptos humanos sobre Dios. Y la religión se basa en el concepto del hombre tiene sobre Dios, no en la revelación que Dios le ha dado al hombre sobre él mismo. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Wow. Imagínense, esta gente era tan religiosa que le creó un altar al Dios que ellos no conocían. Entonces Pablo, aprovechándose de eso, les dice: este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Todas las personas de los tiempos de nuestro Señor Jesús y del apóstol Pablo tenían religiones diversas, pero necesitaban el evangelio. ¿Escuchó? Todas las personas de los tiempos de nuestro Señor Jesús y del apóstol Pablo tenían religiones diversas, pero ¿qué necesitaban? El evangelio. Y hoy es igual. Hay un montón de gente que lo que tiene es una religión seca, muerta, que no produce absolutamente nada, excepto un leve acto de conciencia, donde la gente medio se sienten bien porque fueron a un culto o porque escucharon una predicación, pero en la realidad su religión no pasa de ser eso, una religión muerta. Millones y millones de personas hoy día, aún en los países cristianos, poseen una religión, pero no saben nada de la verdadera salvación de Cristo. Y yo me temo que hoy en día el mundo evangélico también está de la misma manera. Hay un montón de gente que escucha religión, pero no tienen ni idea del evangelio. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Sabría usted definir el evangelio? ¿Sabe usted qué es el evangelio? Si usted no puede responderme a esa pregunta, entonces usted necesita escuchar estos mensajes que voy a estar predicando durante el mes de septiembre. Alguien ha dicho: Cristo vino a salvar a los hombres de dos cosas: del pecado y de la religión. Y la tarea más difícil es salvar a la gente religiosa, que por su religiosidad cree que no necesita un salvador. ¿Sabe cómo se le acercó Nicodemo a Jesús? Diciendo: sabemos que has venido de Dios. ¿Sabe cómo salió Nicodemo a ese primer encuentro? Sin saber ni dónde estaba parado. Porque este es el problema de la religión. La religión es un manto que oscurece los ojos espirituales del individuo para que él no comprenda la revelación de Dios. La persona religiosa tiene un gran problema: ella se cree buena. Recuerde que el árbol del que le prohibieron comer al hombre en el huerto del Edén se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay un bien que a ti y a mí no nos sirve. Es el bien de creernos que nosotros podemos por nosotros mismos alcanzar la gracia de Dios. Ahora, en mi primer punto, ¿qué es la religión? Vamos a definir etimológicamente la palabra religión. ¿Qué es la religión? La palabra religión se usa 5 veces en la escritura y la palabra religioso solamente 2 veces. En cada uno de estos casos está asociada con obras, ceremonias y ritos, pero no con fe. Y voy a sorprenderlo con esto: la gente religiosa no cree la verdad. La gente religiosa cree en la tradición. Wow. Yo sé que algunos me están mirando raro ya. ¿Qué? Que la gente religiosa no cree la verdad. ¿Y qué es la verdad? La revelación de la escritura sobre el carácter salvífico de nuestro Dios. Esa es la verdad. No, los religiosos creen su tradición. Vaya conmigo, y esto no estaba en mis notas, pero quiero tocarlo en este punto. Vaya conmigo a la escritura. Marcos capítulo 7. Jesús está hablando con los líderes religiosos de su época. Marcos capítulo 7.
Aleluya. Cierto día algunos fariseos, los religiosos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús, y notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual. Vio que la religión está asociada con los rituales judíos de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones. ¿Vio? Que la religión tiene que ver es con la tradición, no con la revelación antiguas. Tampoco comen nada del mercado si antes no sumergen sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarros y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen? Ojo con lo que siguen. No siguen nuestra antigua tradición. ¿Sabe cuál era el problema que tenían los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios con el Señor Jesucristo? Que Él rompió la tradición de ellos. ¿Y sabe cuál es el problema actual que mucha gente tiene con algunos predicadores, como este siervo de Dios, que no seguimos la tradición? Porque la tradición es uno de los engaños más terribles que el hombre se ha hecho a sí mismo. La tradición no proviene de Satanás. Satanás la aprovecha para cegar las mentes, pero la tradición no nació con Satanás. No todo se le puede adjudicar al diablo. La tradición nació con los hombres. ¿Por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. ¿Vio que la religión no tiene nada que ver con Dios? La religión tiene que ver con las tradiciones humanas que los hombres han consagrado en un aparente acto litúrgico hacia Dios, pero en realidad no es así. Y va como les contesta Jesús. Jesús les contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, los religiosos, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas. ¿Qué son las tradiciones religiosas? Ideas humanas. ¿De dónde se sacaron la adoración a la Virgen María? Una idea humana. ¿De dónde se sacaron la ascensión a María al cielo? Una idea humana. ¿De dónde los evangélicos se sacaron de que el ayuno es más importante que el perdón? Ideas humanas. Porque lamentablemente el evangélico de hoy en día está más lleno de tradición que revelación. Esto fue lo que a mí me enseñaron. Sí, pero eso es lo que dice la escritura. Aleluya. No, esto fue lo que yo le escuché a tal pastor o a tal predicador. ¿Y qué es y dónde queda la escritura? Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Eso es la religión. Caramba. Y eso no te va a llevar al reino de los cielos. Santo, tú no puedes cambiar la revelación de la palabra de Dios por seguir una tradición. Aleluya. La religión trata con la tradición. La revelación trata con tu vida, con tu alma. La palabra que más se usa en las escrituras es treskeia, la cual viene de la palabra treskos, que a su vez procede de la raíz troseco, que en griego significa asustar, lamentar y afligir. Una sola pregunta: ¿por qué el carácter de los fariseos era tan áspero con la gente que no aceptaba su tradición? Porque eran religiosos. El religioso siempre te va a perseguir si tú no piensas como él. El religioso siempre te va a perseguir si tú no adoras como él. El religioso siempre te va a perseguir si tú no haces las cosas que él hace. Así la palabra religión en la Biblia, según su etimología, significa un servicio ceremonial motivado por el temor y la aflicción. Ese es el significado de la palabra religión como se emplea en la Biblia. No tiene nada que ver con el evangelio, no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Antes, por el contrario, los religiosos se unieron a los gentiles, a los romanos, para crucificar a Jesús. Contrastando con esto el mensaje de salvación, notaremos la gran diferencia.
Si usted es una persona religiosa, se le puede preguntar: ¿es usted salvo? Si usted le pregunta a un religioso: ¿es usted salvo? ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta? Espero que sí. Pero si alguien le pregunta a un hombre salvo como yo, le hace la misma pregunta, él le va a responder: sí, gracias a Dios. Mire las palabras del apóstol Pablo después de ser salvo en 2 de Timoteo 1:12: porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Aleluya. La salvación no se basa en si yo soy bueno o malo. La salvación se basa en si yo creí en el Señor Jesucristo o lo rechacé. Yo sé en quién he puesto mi confianza. En quién he puesto, no en qué he puesto mi confianza. Usted no es salvo por poner su confianza en un conjunto de normas ceremoniales, sino en una persona. Se llama Jesucristo. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Eso es salvación. Eso es cristianismo. Eso es Dios. Hay dos clases de religiones: las que son buenas y las que son malas. La religión que se convierte en fanatismo e hipocresía, como los legalistas fariseos, y condena y persigue a otros que no estén de acuerdo con su sistema, es una religión mala. El apóstol Santiago menciona otra religión: la religión que es pura y sin mácula y que está asociada con las buenas obras. Pero ni aun esta religión de la que habla Santiago te puede salvar. Va lo que dice Santiago 1:27: la única religión verdadera es esta, la religión pura, o sea, sin mezcla. La religión pura y sin mancha a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Wow, esa es la verdadera religión. Pero esa verdadera religión a usted no lo puede llevar al cielo. Hay gente que tiene religión pero no tienen salvación. Esta es la única vez en las escrituras que se habla positivamente de la religión. En todos los demás casos, la religión se asocia con un simple y vacío y pobre fanatismo y ceremonialismo. Es una trampa de Satanás hacer que los hombres tengan religión sin salvación. Te voy a hacer una pregunta esta noche. Te voy a hacer una pregunta: ¿eres salvo o eres religioso? Vuelvo a preguntarte eso. ¿Tú eres salvo o tú eres religioso? Si tú te mueres hoy, ¿vas al cielo o a dónde tú te vas? No me venga con cuentos ni con respuestas a medias. ¿Usted es salvo o usted no es salvo? Y si usted no es salvo, quédese hasta el final, porque yo voy a orar por usted para que Dios le conceda la salvación. No se la concedo yo, porque yo no lo puedo salvar a usted, pero el Dios a quien yo represento en esta noche, Él sí lo puede salvar. En todos los demás casos, es una trampa del enemigo hacer que los hombres tengan religión sin salvación, que estén satisfechos con sus propias obras y rechacen la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y su completa salvación. ¿Sabe qué es la religión? Convence a la gente que si tienen un buen comportamiento irán al cielo. Mentiras del diablo. Toda persona que cree que por su buen comportamiento va a ir al cielo, usted está engañado, aunque usted vaya a la iglesia Maranata y yo sea el pastor suyo. Y si usted cree eso a esta altura, usted tiene que arrepentirse, porque eso significa que usted no ha escuchado las enseñanzas de este pastor. Por esto deseo preguntarle: ¿es su religión lo suficientemente completa para salvarlo? ¿Te puede justificar la religión? ¿Te puede santificar la religión? Hey, la religión te puede transformar en el último día, te puede glorificar, puede resucitar tu religión, tu cuerpo, y renovarlo y transformarlo a la imagen del cuerpo resucitado de Jesús. Yo sé que no, yo sé que no. Por eso la religión no salva. Si usted tiene a Cristo, solamente Él le dará todo esto de una manera completamente independiente a sus propios méritos y de sus propias obras. Ahora voy a mi segundo punto de esta noche: los dos evangelios. Diga conmigo, diga: los dos evangelios. Y de antemano le digo que no hay dos evangelios, solamente hay uno que salva. El otro es un remedio de evangelio. Existen dos evangelios en este mundo: el evangelio de obras y el evangelio de la fe. Y el evangelio de obras es una farsa, y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, lo condenó en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9.
La palabra de Dios dice que la salvación ya ha sido consumada o ya ha sido hecha. Satanás dice que la salvación se está haciendo. O usted es salvo o usted no es salvo. No, pastor, yo voy en el proceso de la salvación. La salvación no es ningún proceso. La santificación es un proceso de transformación del salvo. Pero la salvación no es un proceso. La salvación es un estado. Es un estado. Aleluya, no es un proceso. En la Biblia abundan ejemplos de estos dos casos. Con relación a nuestros primeros padres en el Edén, hallamos un brillante ejemplo. Recuerden que después que hubieron pecado, leemos esto, Génesis 3:7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Tan pronto como pecaron, se dieron cuenta que habían perdido la vestidura de inocencia y habían perdido la gloria de Dios y la protección de su pureza. Pero en vez de buscar a Dios, se tornaron a la religión, acudieron a sus propias obras, y leemos la trágica historia. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese fue el primer acto religioso de la historia, y después de eso que ellos hicieron, los demás han seguido el mismo camino. En vez de esperar a que Dios solucionara el problema, ¿sabe qué hicieron ellos? Intentaron solucionarlo por sus propios medios. ¿Sabe qué es la religión? Yo tratar de solucionar el problema del pecado sin contar con Dios. Yo me porto bien. Al final Dios me va a perdonar porque yo me porté bien. Religioso. Yo no voy a hacer esto. De pronto hago aquello, pero yo esto no lo hago. Religioso. Si tú basas tu fe en tu comportamiento, tú eres un religioso disfrazado de cristiano. En vez de clamar a Dios pidiendo misericordia y gracia, buscaron su salvación y protección para su pecado en las obras de sus propias manos. De ahí nace todo este desbarajuste del planeta que tenemos. Y el primer acto religioso de nuestros primeros padres ha sido perpetuado por todos sus descendientes. Por eso vuelvo e insisto que el hombre no viene del mico, el hombre viene de Adán. ¿Por qué? Porque el hombre por instinto es religioso. El hombre por instinto sabe y siente que está desnudo y necesita una protección, pero por su estado de depravación y su ceguera espiritual a causa del pecado, busca encubrirse con sus propias obras y esfuerzos. Va lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Satanás usa la religión de los hombres para engañarnos, para que no acudan a Jesús. Dice Pablo: si el evangelio que predicamos está escondido detrás de un velo, solo está oculto de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. No creen en la sangre, no creen en Jesús, no creen en el nombre, pero creen en su religión. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¿Y por qué no la pueden ver? Porque tienen un velo llamado religión. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Cada religión que el mundo ha conocido es un testimonio mudo del hecho de que el hombre busca algo que le permita permanecer en la presencia de su creador, pero no lo puede encontrar por sus propios medios. El hombre es incurablemente religioso. Inevitablemente reconoce la existencia de un ser superior. Solamente el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y le va a demostrar que el ateísmo es una religión. Los ateos siempre te van a decir: deme pruebas de la existencia de Dios. Y yo le respondo: deme pruebas de la no existencia de Dios. Y señor ateo, si Dios en realidad no existe, ¿contra qué usted pelea? Santo. Si Dios en realidad no existe, ¿contra qué usted pelea? Y yo les voy a dar hoy la prueba irrefutable de la existencia de Dios. ¿Sabe cómo se llama? La muerte. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pregunta: ¿quién lo estableció? ¿La naturaleza? ¿Quién lo estableció? ¿El hombre? No, lo estableció Jehová el día que le dijo a Adán en Génesis 2:15 al 17:
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí lo estableció. ¿Quiere una prueba de la existencia de Dios? La próxima vez que lo inviten a un funeral, acérquese al cajón y mira el cadáver. Ese cadáver, ese cuerpo sin vida, dice que existe un Dios que creó los cielos y la tierra, y que Él es el legislador suyo y mío, y que en su mano está el alma de todo ser viviente. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Pero no solo sabe el hombre que hay un juez que lo ve, sino que también sabe que es culpable. Y no solamente culpable, es corrupto. Eso está en nuestra conciencia, por lo que trata de acallar su propia conciencia. Usted sabe por qué cuando la gente de la iglesia peca, se le esconden al pastor. Usted sabe por qué cuando la gente de la iglesia peca, se le esconden a los hermanos. Porque tienen una conciencia, una caja negra que da testimonio de que lo que están haciendo es pecado. Te voy a decir algo en esta noche: si lo que tú haces no lo puedes hacer abiertamente, eso significa que está mal delante de los ojos de Dios. Escóndete del pastor, escóndete de la gente de la iglesia. Te pregunto, ¿a dónde te escondes de Dios? ¿Sabes qué dice la escritura? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Oh, aleluya. Y mira el corazón de los hombres, y mira a los buenos y a los malos. Gente tan tonta, perdóneme que le diga esto, gente tan tonta, escondiéndose de un pastor. ¿Y dónde se esconde usted de Dios? Adán y Eva eran muy religiosos y sinceros, pero sus delantales de hojas de higuera no eran suficientes, porque con eso no se podía quitar el pecado, solamente podían cubrirlo. Tampoco pudieron tener paz en su corazón. ¿Sabe cómo le demuestro que la religión no salva? Cuando Adán y Eva quedaron desnudos y se fue la gloria de Dios que los cubría, se fue el halo de pureza y de santidad que había en ellos, y ellos se vieron desnudos, cosieron hojas de higuera, cosieron delantales para cubrir su desnudez. Escuche, la religión les funcionó entre ellos dos. Cuando ellos cosieron los ojos de higuera y se hicieron delantales, ellos se vieron bien. Pero cuando llegó Dios al huerto, ellos salieron despedidos a esconderse de la presencia de Dios. ¿Sabe una cosa? Ahí la religión les falló. Tu religión sirve para callar tu conciencia. Tu religión sirve para hacerle creer a los demás que tú eres una buena persona. Pero cuando tú te enfrentes a la luz escudriñadora de los ojos de Jesús, ¿sabes cómo lo vio Juan en Apocalipsis? Aquel cuyos ojos son como llamas de fuego. Aleluya. ¿A dónde nos vamos a esconder cuando ese Señor pose su mirada sobre nuestras almas y nos traspase con esa mirada y queden al descubierto las intenciones más oscuras de nuestro corazón? La religión no sirve con Dios, la religión sirve con los hombres. Que tú seas evangélico, que seas católico, que seas adventista o testigo de Jehová, eso te sirve para callarte la conciencia y la conciencia de tu prójimo, pero eso no te sirve para esconderte de Dios. Cuando Dios vino a ellos en el huerto del Edén, se escondieron y temblorosos y paralizados de temor, se ocultaron de la presencia de Dios. Su religión había fracasado y por lo tanto era necesario lograr algo mejor. Y aquí está la salvación. Ya le hablé suficiente sobre la religión. Y a esta altura del mensaje, si usted ya no entendió que su religión no le sirve, entonces no lo va a entender. Sí, vuelva a escuchar mañana este mensaje. Pero esta es la tercera lección de esta noche, la lección de Génesis 3:21. Diga conmigo, diga Génesis 3:21. En Génesis 3:7 está el intento del hombre por reparar el pecado. En Génesis 3:21 está la obra de salvación de Dios. Tenemos toda la historia en un pequeño versículo de Génesis 3. Un versículo que con mucha frecuencia pasamos por alto. Allí leemos Génesis 3:21: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Santo! Ellos se hicieron delantales con hojas de higuera. Dios los vistió con túnicas de pieles. Las hojas de higuera no servían
Por lo tanto, Dios les mostró una mejor manera, la única forma posible de obtener perdón. Por eso ahora coloqué el camino de hojas de higuera o el camino de sangre. ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú estás en el camino de hojas de higuera, la puerta está abierta hoy para que vengas al camino de la sangre. En Génesis 3:21 se nos enseñan tres realidades con respecto a la salvación. Primero, que la salvación es obra de Dios y no del hombre. Ellos hicieron delantales de hojas de higueras, Dios los vistió con pieles de animales. Dios provee el sacrificio. Wow. Escúchame, tú no provees el sacrificio que te llevará al cielo, Dios provee el sacrificio que te llevará al cielo. Segundo, la segunda lección, que debe ser mediante la muerte de un sustituto inocente. Una pregunta: ¿de dónde se sacó el Señor las pieles de animales para cubrir la desnudez del pecado de Adán y Eva? De un sacrificio. No hay salvación sin sacrificio. Aleluya. Y el sacrificio, vuelvo y lo digo, no lo ponemos usted y yo, lo pone Dios. Y tercero, debe ser por derramamiento de sangre. Ellos eligieron el camino de hojas de higuera. Dios eligió el camino de la sangre. Dios demanda todo esto y nada más. Cualquier sacrificio que no reúna todos estos requisitos no es válido para expiar, mientras que todo sacrificio que reúna estas condiciones es siempre aceptable. ¿Qué le enseñé hace 8 días en la Santa Cena? ¿Qué dijo Jesús? Bebed de esta copa todos, porque esto es mi sangre. ¿Y qué dijo del pan? Esto representa mi cuerpo, que por ustedes va a ser sacrificado. ¿Qué vio Juan en Apocalipsis 5? A un cordero inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado. Lo volvemos a ver en el caso de Caín y Abel. Lo encontramos en el cordero pascual. Lo vemos en los sacrificios de Israel sobre el monte Moria. Es visible en todas las ofrendas rituales de Israel, en los holocaustos, en la ofrenda de paz, en la ofrenda por el pecado y la transgresión. Y finalmente Dios envía a aquel que señalaban todas estas ofrendas y sacrificios, al mismo Señor Jesucristo, el perfecto, el santo Cordero de Dios. Aleluya. Cuando Él vino, reunió esas tres condiciones. ¿Por qué Jesucristo reunió esas tres condiciones? Primero, porque Él fue la provisión de Dios para el sacrificio. Segundo, porque Él era santo e inocente y se dio por nuestros pecados. Y tercero, porque para poder salvarnos Él derramó su sangre. Aleluya, aleluya. Alguien puede darle una gloria a Dios ahí en su casa o donde quiera que usted esté. Dígale: Señor, gracias por Jesucristo. Él es el verdadero Cordero de Dios. Primero, nuestro Señor Jesucristo fue el don de Dios y no la recompensa por las obras del hombre. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue la ofrenda o el regalo de Dios. Segundo, debe ser por la muerte de un inocente, de un sustituto. Debe ser por la muerte inocente, de un sustituto. Y Cristo llenó este requisito porque Él era inocente y no se halló falta en Él. No conociendo pecado, se hizo pecado por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pedro dijo: el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Hermanos, era tan inocente, era tan impecable el Señor Jesucristo, que jamás mintió, jamás exageró, jamás fue sarcástico. Jesús nunca pecó. Ahí cumple los dos requisitos primeros. Él es la ofrenda del Padre, como ese cordero en el Edén fue la ofrenda del Padre para cubrir el pecado del hombre. Segundo, era inocente. El cordero del Edén era inocente. El cordero del Edén no había pecado. ¿Quiénes fueron los que pecaron? Adán y Eva. Y tercer requisito, debe ser por el derramamiento de la sangre inocente de un sustituto. Cristo derramó su sangre y la dio para que nosotros podamos ser libertados. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19 que fuimos redimidos no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Pastor Gabriel, ¿es usted salvo? Sí. ¿Por qué? Porque en mi Señor Jesucristo, en la ofrenda por mi pecado. Segundo, porque mi Señor Jesucristo no cometió pecado y por lo tanto Él es el perfecto sacrificio, el perfecto cordero para morir por mis pecados. Y tercero, porque la sangre de Cristo tiene todo el poder para limpiar mi conciencia de obras muertas. Por Cristo Jesús yo soy salvo. En Cristo Jesús yo soy salvo. Y a través de Jesús llegará al reino de los cielos. Nada depende de mí, todo depende de Él. Mi confianza, mi esperanza y mi amor están puestos en el Señor Jesucristo. Aleluya, santo. Él es mi confianza total de que algún día veré el rostro de Jehová. Este versículo en Génesis 3:21, concerniente al primer sacrificio por medio del cual Dios cubrió la desnudez de nuestros primeros padres, era solamente un tipo del Redentor venidero, el Señor Jesús. Juan el Bautista, cuando lo vio en su bautismo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio por qué le dije ahora que Cristo debe ser el centro y el fundamento? Si no, usted no es cristiano. El ángel le dijo a María: llamará su nombre Jesús. Y le dijo a José: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, no hay otro redentor, no hay otro salvador, no hay otro mediador. Se lo digo con amor y con mucho respeto. La Virgen María no puede hacer nada por usted. Ella tuvo que creer en Jesús como el Cordero de Dios, como el sustituto inocente, y tuvo que recibir su sacrificio de sangre para ahora estar en el cielo. Creo que la Virgen María está en el cielo. Allá en el huerto de Edén, Dios dio una revelación concerniente al camino de la salvación, que nunca ha sido cambiado, ni tampoco lo será. Cualquier otro camino es decepcionante y falso. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que sube por otra parte, el tal es ladrón, es y robador. Le digo una cosa: todo el que a usted le predique un evangelio por obras, le está robando su salvación. Todo el que a usted le diga que para usted ir al reino de los cielos necesita portarse bien y no creer en la sangre de Jesús y no aceptar su sacrificio y no recibirlo a Él como Señor y Salvador de su vida, le está robando su salvación. Es un ladrón y un robador. Y el apóstol Pablo declaró en Gálatas 1:9: si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Concluyo mi mensaje de esta noche: religión o salvación. Esa es mi conclusión. ¿Qué tú quieres? ¿El camino de las hojas o el camino de la sangre? Hace 30 años, por su gracia, por su amor, a mí se me reveló el camino de la sangre. ¿Sabe por qué predico esto? Porque el otro no es camino. El camino de las hojas no es camino, es un precipicio que te lleva directo al infierno. Oh, aleluya. Yo siento la presencia de Dios en este momento, en este lugar y en mi corazón. Millones de seres humanos engañados por la religión, engañados por el camino de las hojas, engañados por las ceremonias, con un gran velo. Pero tú y yo en esta noche pudimos ver el camino de la sangre. Como se puede ver, solo hay dos caminos: la senda del hombre y la senda de Dios. El camino del hombre es la senda de la religión. El camino de Dios es la sencilla senda de su gracia. Wow, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La senda del hombre es por medio de sus hojas de higuera, de su propia hechura. La senda de Dios es mediante el sacrificio y la sangre del Cordero divino llamado Jesucristo. La senda del hombre es por obras, la de Dios por la fe. La senda del hombre es por medio de la religión. El camino de Dios es por medio de creer en Jesús. En el libro de Proverbios 14:12 leemos: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe qué es la religión? Un camino que parece derecho. Parece, pero no es. Su fin es la muerte, y la muerte eterna.
Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Póngase como quiera y póngala como quiera, pero si usted rechaza a Jesús, usted al Padre no lo conoce, o por lo menos no lo va a conocer como Padre, lo conocerá como juez. Me permito preguntarle en esta noche: ¿es usted religioso o salvo? Si solo tiene religión y nunca ha entrado por el camino de la sangre, por el camino del sacrificio de Cristo, amigo mío, usted todavía permanece en sus pecados, y Dios demanda de usted que hoy mismo conteste esta pregunta. Cuando Adán se escondió en el huerto, Dios vino y lo llamó diciendo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de mí? Y Adán salió cubierto con un pobre delantal de hojas de higuera, pero tan culpable y perdido como antes. La religión es un engaño, es un embuste, cualquiera que sea su etiqueta: religión evangélica, religión católica, religión musulmana, religión Hare Krishna. La religión es un engaño. Solo hay una persona que te puede salvar, se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Otra pregunta: si tú eres religioso, ¿qué esperanza tienes tú de ir al reino de los cielos? Oh, cuando me muera dejo mi finca. ¿A quién? A otro tan perdido como tú. Cuando me muera, que le repartan mis bienes a los pobres. ¿Y para qué eso? Eso no va a comprar tu salvación. Pregúntese, o por lo menos permítame preguntarle: ¿está usted seguro de ir al reino de los cielos? ¿Es usted salvo? Quizás usted me diga: bueno, pastor, mi vida es recta y hago lo mejor que puedo. Escúcheme, amigo mío, esto que usted acaba de expresar son hojas de higuera. Esa gente que dice: no, más o menos, ahí voy. Hojas de higuera. Estás en el camino de las hojas de higuera. Sencillas hojas de higuera, ni más ni menos, porque Dios dice: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Alguien más defendiéndose quizá diga: pues yo no puedo entender la Biblia. Eso también es hojas de higuera. A usted no lo mandaron a entender la Biblia, a usted lo mandaron a creer en Jesucristo. Usted no tiene que entender el Apocalipsis para ser salvo. Usted no tiene que entender todos los misterios de la Biblia. A usted solamente tiene que entender una cosa: que usted es un pecador y que Jesucristo dio su vida en la cruz por sus pecados, y que solamente se le exige que se arrepienta de sus pecados y venga tal y como está a Jesús, para que Él deposite su espíritu sobre usted y lo haga nacer de nuevo. Eso no hay que entenderlo, eso hay que obedecerlo y creerlo. Dios le pide que crea y no que primero busque entender toda su palabra. Usted puede también decir: no siento que sea salvo, pero es que la salvación no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Aleluya, santo. Hay mucha gente que me dice a mí: pastor, yo no me siento salvo. Pero ¿creíste en Jesús? Sí. ¿Creíste en su sangre? Sí. ¿Recibiste su sacrificio? Sí. Eres salvo. Uno primero, míreme, uno primero se salva, o a uno primero lo salvan, y luego uno siente la salvación. Sus sentimientos cambian todos los días. Usted hoy se puede sentir salvo, mañana no, pero las promesas de Dios son inmutables. Y Él dijo en 1 de Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Créame, amiguito y amiguita, ponga su confianza en Cristo y las sensaciones vendrán posteriormente. Usted no rechaza los alimentos porque no se siente satisfecho y lleno. Primero come y pronto encuentra satisfacción. Lo único que usted debe saber y sentir es que sin Dios está perdido. Si usted elige el camino de la religión, usted está sin Dios y está perdido. Como dijo Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 12: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces usted debe venir a Cristo, poner su fe en Él, y la sensación de su salvación vendrá luego. Deje sus delantales de hojas de higueras y su falsa idea de religión, y sométase a la protección de la preciosa sangre de Jesús. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche. No le he agregado ni tampoco le he quitado. Esta es la palabra que hemos recibido, llamado evangelio. Oh Señor, que la lección de Génesis 3:21 quede grabada en el corazón de cada persona que ha escuchado este mensaje. Primero, que la salvación es una obra tuya y no una obra de los hombres. Dios, tú eres el que puso el sacrificio.
y ya el sacrificio fue puesto hace 2000 años. Se llama Jesús en la cruz del Calvario. Señor, que solamente se puede ser salvo si un sustituto inocente y perfecto muere en lugar del gran pecador. Padre, y ya ese sustituto perfecto llamado Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y lo tercero, Señor, que solamente el perdón se otorga por medio de la sangre. Y ya esa sangre se derramó. Ya esa sangre se derramó hace 2000 años. Aleluya. Que solo resta que tú pongas de tu parte el querer como el hacer. La Biblia dice que Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad, pero Él no te obliga. En esta noche Dios, a través de este hombre, te ha expuesto el camino de la sangre. Te ha expuesto a Jesucristo en todo su esplendor. Él es el sustituto inocente y perfecto. Él es quien tiene una sangre perfecta para cubrirte y para cambiar tu identidad de pecador a hijo de Dios. Y Él es el regalo de Dios para tu salvación. No vaciles más, no esperes más. Ven a Jesús. Ven a Jesús en este momento. Ven a Jesús ahora mismo, ahí donde estás. No interesa quién te está acompañando, no interesa quién te vea hacer la oración. Lo importante es que tú vengas a Jesús. Oh, aleluya. Ven a Jesús. No tardes más. No pospongas más esta decisión, porque esta es la mejor decisión y la única decisión que Dios te ofrece. Que decidas venir a Jesús tal y como estás. No esperes ser santo, no esperes ser perfecto. No, Él vino a salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Mi amigo, mi amiga, venga a Jesús y deje que Él lo salve. Haga esta oración conmigo. Diga: Padre Celestial, en esta noche yo creo que el camino de hojas de higuera, la religión, no me puede salvar, sin importar cuál sea la denominación. Si es evangélica o católica o testigo de Jehová o adventista o mormón o cualquiera, no me puede salvar. Que hay una sola persona que me puede salvar, es el Señor Jesucristo, quien vino a buscarme y a salvarme, quien vino a llamar no a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, Padre, en esta noche me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de ser pecador y vengo al arrepentimiento. Vengo al arrepentimiento y vengo a suplicarle a Jesús: por favor, sálvame, Jesús. Usted puede decirle eso al Señor. Dígale: sálvame, Jesús. Sálvame de mis pecados, sálvame de mis maldades, sálvame de mis maquinaciones. Me aferro a tu gracia, me aferro a tu nombre, me aferro a tu sangre. Tú eres la esperanza, tú eres el centro y el fundamento de mi vida. No tengo otro Salvador, no tengo a quien más acudir, solo acudo a ti, Señor Jesús. Y en esta noche recibo tu sacrificio por mis pecados, como el pago de la deuda que tengo con el Padre. En esta noche recibo tu sangre para que limpie mi alma, mi conciencia de toda obra muerta. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, y rindo mi vida desde ahora y hasta el último día que viva sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre Celestial, yo oro por cada persona que ha hecho esta oración creyendo en el sacrificio de Jesús. No creyendo en su oración, sino creyendo en el sacrificio de Jesús. Creyendo que por su sacrificio es que será salvo. Yo te pido que le concedas la gracia del nuevo nacimiento. Yo te pido que le concedas la regeneración espiritual ahora mismo, ahí donde está. Que las personas, Señor, que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo, reciban la salvación. Por favor, coloca tu Espíritu Santo en ellos, séllalos con el sello del Espíritu, que ellos sean una nueva persona, una nueva criatura a partir de hoy y hasta el último de sus días en la tierra.
Señor, te pido por sus enfermedades que reciban sanidad en este momento. Oh, en el nombre de Jesús, sanidad en ese ojo izquierdo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Oh, Kabrama Shiaba, esa nube que tienes en ese ojo izquierdo se quita en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, sanidad, sanidad, sanidad. Que la sanidad corra por todo tu cuerpo. Oh, Rabrama Shiaba. Jesucristo le dijo a un hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Y al mismo hombre le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El mismo que te salva, te sana en esta noche. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda maldición de enfermedad, todo flagelo en tu cuerpo de enfermedad, que se ha quitado por el poder del Espíritu Santo. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sean libres de las garras de Satanás. Que Satanás retroceda esta noche en sus vidas. Que estas personas que han venido a la salvación reciban la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si estás atravesando por una situación adversa espiritualmente, si estás atravesando por una opresión demoníaca, ahora mismo recibe libertad en el nombre de Jesús. Espíritu de suicidio, espíritu de muerte, que estás acosando esa alma, ahora mismo yo te ordeno, suéltala en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera esos demonios de tu vida, echo fuera esos espíritus demoníacos de tu corazón, de tu mente. Te sueltan ahora mismo. Oh, la paz que no has experimentado en meses, en años, la recibes esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, gracias, porque tú haces una obra completa. Tú salvas, tú sanas, tú libertas, Señor. Y por último, en esta noche, yo pido que tu gracia prospere al pueblo que ha nacido esta noche. Oh, que puertas se abran de bendición económica para ellos, Señor. Bendícelos económicamente en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Aleluya. Santo, hay una fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepiente y que es salvo en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Siento la mano del Señor. Siento su mano obrando sobre mí. Siento la gloria. Siento el poder. Siento la mano del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El evangelio, cuando se predica, recuerde que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No esperamos tragedias, aleluya, esperamos milagros. Me contaba esta mañana una hermana en el Señor, una amiga en el Señor, de su sobrina, aleluya, que al parecer le habían diagnosticado erróneamente, o parecía que tuviera el COVID. Aleluya, la internaron, pero le hicieron los exámenes y salieron negativos para la gloria de Dios. Oh, hermano, el Dios que nosotros tenemos está vivo, aleluya. Y Él bendice, Él sana, Él salva, Él libera, Él bendice, Él prospera, aleluya. No espere tragedias, espere milagros. Si usted sigue el camino de la sangre, yo le puedo garantizar de que Dios estará con usted. Le amo y le bendigo. Le amo y le bendigo. Vienen días de gloria para nosotros. Mientras que el mundo tiene tinieblas y oscuridad, usted y yo veremos gran luz. Mientras que el mundo llora y lamenta, usted y yo reiremos y nos gozaremos con el glorioso evangelio que es poder de Dios para salvación. Les amo. Feliz resto de noche. Ha sido un placer estar con ustedes y gracias por su fidelidad. No se olvide, honre a su Dios con sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias, y sus graneros serán llenos con abundancia. Feliz resto de noche. Dios le bendiga. Nos vemos aquí el próximo martes a las 7 en punto para un servicio poderoso, no solamente de oración, sino también de predicación. Feliz noche. Bendiciones.